Algo sobre este pequeño equipo de filmación que traje aquí. Es una distracción, hace nuestro trabajo más difícil, pero es emocionante. Vamos a salir en la tele. Porque están cubriendo escuelas públicas en Estados Unidos que tienen pocos fondos y están mal administradas. Abbott Elementary se estrenó en diciembre de 2021, y cuando quedó claro que la serie era un falso documental, era difícil no ser escéptico. Series como The Office, Parks and Recreation y Modern Family ya habían agotado ese formato, y era difícil creer que aún quedara algo valioso por sacar de los clichés gastados del género. Pero para sorpresa de todos, Abbott Elementary no se sentía gastada ni llena de clichés. Cambiaron la fórmula de maneras sutiles pero importantes, y en el proceso salvaron la comedia de falso documental. Oh, nunca salgas conmigo en Fuji. No, no lo haría. Oh, lo hicimos bien. Este tipo tiene mi edad y parece de 50. ¿Cómo crees que me veo? 30. La versión británica original de The Office se estrenó en 2001 y aunque no inventó la comedia de falso documental, se podría decir que fue el primer programa en perfeccionarla. Usando las características distintivas del cine documental, incluyendo entrevistas directas a cámara, momentos que rompen la cuarta pared y un estilo de grabación tipo cinema verité. The Office desdibujó la línea entre la ficción y la realidad de una manera que resaltó sus temas y aumentó su comedia, que en su mayoría era comedia de la incomodidad. La versión británica de The Office no fue un gran éxito en su emisión inicial, pero realmente era diferente a la mayoría de las otras comedias de su época, y eso eventualmente le ganó muchos seguidores, además de una adaptación estadounidense. Esa serie debutó en 2005 y tuvo 9 temporadas. Al notar su éxito, Hollywood, como era de esperarse, empezó a producir más comedias de falso documental, incluyendo ahora series clásicas como Parks and Rec, Reno, 911 y Modern Family. Por supuesto, a medida que aumentaba el número de este tipo de series, la novedad disminuía. También era difícil no notar que los propios programas le daban cada vez menos importancia a su aspecto documental. Tanto Parques y Recreación como Familia Moderna, por ejemplo, ponían a prueba la credulidad de la audiencia de manera regular en cuanto a la omnipresencia de los equipos de filmación. Y ninguna de las dos series se molestó siquiera en explicar quién estaba filmando, o por qué seguían filmando durante años. Perdimos a nuestro bebé en el auto y la gente nos está juzgando. Esos programas nunca abordaron esas preguntas porque realmente no importaban para las historias que se estaban contando. Pero mientras más evidente se volvía que el formato de documental era solo una afectación estilística, más innecesario se sentía todo el concepto. Los tropos del falso documental se convirtieron en clichés y el público perdió interés en el género. Los productores siguieron intentando exprimir el formato con series como Zack Stone is Gonna Be Famous, que se estrenó en 2013, así como The Comedians y Los Muppets, ambas lanzadas en 2015. Pero ninguna de ellas duró más de una temporada, así que cuando Modern Family terminó su emisión en 2020, se sintió como el final de una era. Y si hubiera seguido el esquema tradicional, Abbott Elementary, que se estrenó solo un año después, fácilmente podría haber sido solo otro nombre en esa lista de imitadores fallidos de The Office. Creada por Quinta Brunson, la serie se centra en la idealista maestra de segundo grado Janine Tiggs, interpretada por la misma Brunson. Junto con sus colegas, lucha por hacer que las cosas funcionen en la escuela titular, que está criminalmente subfinanciada y se encuentra en una zona de bajos ingresos y mayoritariamente afroamericana de Filadelfia, Pensilvania. Melissa, ¿cómo es que Jalen Hurts está en tu pantalla ahora mismo? Porque a veces Dios tiene favoritos, Janine. Originalmente concebida como una serie animada, Brunson decidió cambiar la acción a acción en vivo después de asociarse con el director de The Office, Randall Einhorn. Pero incluso antes de que él se uniera, Brunson quería que Abbott fuera un falso documental. Dada la situación del formato, esa decisión fue algo arriesgada, y en sus primeros días, la serie tuvo que luchar con las expectativas bajas que dejaron las entregas anteriores del género. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el público empezara a notar lo que Abbott estaba haciendo diferente. Por supuesto, las comedias situadas en escuelas públicas no son nada nuevo, pero Abbott es de los primeros en aplicar un formato de falso documental a este entorno. Desde el principio, eso la distinguió tanto de otras series escolares como de otros falsos documentales, y le dio un aire fresco. Abbott también fue muy directo sobre la razón detrás de su concepto de falso documental. Eso es porque, según Brunson, ella es fan del formato y lo considera ideal para los chistes, pero solo si hay una razón real para usarlo. Como se explica en el episodio piloto, el equipo de cámaras está ahí para documentar el sistema de escuelas públicas de Estados Unidos, que está mal financiado y mal administrado. Es un tema mucho más creíble para un documental de larga duración que una aburrida oficina en Scranton o alguna familia cualquiera viviendo en los suburbios de Los Ángeles. Y como tal,
sirve como una justificación mucho mejor para el formato de falso documental. Al mismo tiempo, la serie no quería volverse demasiado meta en cuanto a ese formato. Sí, el equipo del documental es mencionado de vez en cuando. La serie, por ejemplo, hizo una broma sobre los meses del año escolar que se perdieron debido a una huelga de guionistas, diciendo que el equipo de cámaras fue asaltado y perdió su equipo. Así que los asaltaron porque pensaron que sería divertido caminar por West Philly de noche con todo ese equipo de cámaras. En fin, aquí estamos 5 meses después porque eso es lo que les toma a 3 personas con títulos en arte ahorrar para comprar cámaras nuevas. Pero por lo demás, el enfoque está completamente en los maestros, y los fans de The Office no tienen que temer que pase algo como lo que ocurrió con Brian, el técnico de sonido. Además, la plantilla visual establecida por Einhorn, quien dirigió los primeros 4 episodios de la serie, también sirve al formato más que la cinematografía de falso documental habitual. En Abbott, las cámaras se mueven mucho más de lo que suelen hacerlo en programas similares, lo que da más credibilidad a la idea de que estás viendo material grabado espontáneamente sobre la marcha. Y las entrevistas a cámara rara vez muestran a los personajes sentados cómodamente y hablando a la cámara en una toma perfecta. En cambio, las cámaras hacen cosas como inclinarse sutilmente hacia abajo para los personajes más bajos y hacia arriba para los más altos. Es una imperfección que refuerza la ilusión de que estas entrevistas se están realizando de manera improvisada con personas ocupadas en un entorno ajetreado. Pero el uso más realista de la cámara es realmente solo el comienzo. Abbott también cambia las cosas al elegir a Janine como su personaje principal. La mayoría de las otras comedias de falso documental exitosas se centraron en una personalidad singular y desmesurada, como David Brent, Michael Scott o Leslie Knope. Y eso es porque el formato corre el riesgo de volverse aburrido sin tener a alguien así para impulsar constantemente la acción, especialmente cuando el escenario es algo tan aburrido y con poco en juego como una empresa de papel o un departamento de parques local. Si hubieran seguido el modelo habitual, la directora egomaníaca Ava Coleman, interpretada por Janelle James, sería la protagonista natural. Vamos, apúrense. ¿Quién sabe cuándo empezarán a llegar esos niños? Llegan aquí a las 7:30. ¿Todos los días? Eso es una locura. Pero Janine está cortada con la misma tijera que la mayoría de los protagonistas tradicionales de las comedias de situación. Compasiva y con los pies en la tierra, ella es el tipo de personaje principal que funciona como un reflejo con el que la audiencia se puede identificar y como un ancla ideal para un grupo excéntrico. Es el tipo de cosas con las que Abbott puede salirse con la suya porque, a diferencia de la mayoría de las otras comedias de falso documental, su escenario ya viene con riesgos casi demasiado reales incorporados. Con un presupuesto muy limitado, la escuela literalmente se está cayendo a pedazos. El futuro de cientos, si no es que miles de niños, está en juego, y los pocos miembros del personal que no fueron ahuyentados por las malas condiciones pasan sus días luchando por brindarles una educación adecuada. Como resultado, la serie aborda regularmente temas relacionados con la educación, como salones de clases sobrepoblados, escasez de materiales escolares, falta de adaptaciones suficientes para estudiantes con discapacidades y las consecuencias financieras de las escuelas charter, bajos salarios para el personal docente, conflictos entre padres y maestros, racismo en el aula y el impacto que todos estos problemas pueden tener en la salud mental de los maestros. Esa disposición para abordar problemas del mundo real, que normalmente se reservan para los dramas, es otra característica que distingue a Abbott de otros falsos documentales. Al mismo tiempo, le da a la serie la libertad de diferenciarse a través de su tono y su estilo de humor. Siguiendo el modelo de comedia incómoda de The Office, muchas de las comedias de falso documental más exitosas encontraron su humor al deleitarse en los momentos incómodos típicos de un día laboral promedio que, de una forma u otra, todos hemos tenido que soportar. Pero gracias a sus consecuencias en el mundo real, Abbott Elementary consigue la mayoría de sus risas a través de la sinceridad aparentemente inquebrantable de sus personajes. Oh, ¿escuchas eso? El optimismo gana de nuevo. Es fácil divertirse cuando Janine decide arreglar uno de los inodoros rotos de la escuela por sí misma solo para ser rociada con un chorro de agua del inodoro, o cuando deja sin luz toda la escuela al intentar reparar una lámpara. Pero al final, es un personaje con el que podemos identificarnos, que está dando la buena batalla y por eso es difícil no apoyarla. Lo mismo pasa con los colegas de Janine, quienes, al igual que la mayoría del alumnado de la escuela, son en su mayoría afroamericanos. Eso hace que Abbott sea el increíblemente raro falso documental que se enfoca en personajes y perspectivas negras. Por ejemplo, en un episodio de la primera temporada, Janine le da una lección a su clase usando inglés vernáculo afroamericano, que Janine llama jerga de Filadelfia, y reconoce como el idioma que sus estudiantes hablan en su vida cotidiana. Bien, sigamos con Ard. Lo que significa está bien. Son detalles relativamente pequeños, pero juntos hacen la diferencia.
La ambientación novedosa, el uso superior del formato, el protagonista con el que es más fácil identificarse, la disposición para abordar problemas del mundo real que tienen consecuencias reconocibles, la confianza en la sinceridad en lugar de la incomodidad y la representación de una comunidad que el género suele dejar de lado. Y tienes un programa como ningún otro de su tipo. ¿Por qué respiras tan fuerte? Estoy emocionada. Bueno, es raro. Deberías hacerte revisar eso. Está bien. El punto es que Abbott Elementary logró darle nueva vida a la comedia de falso documental al subvertir mucho de lo que esperábamos de ella. Logró reenfocar todo el formato para contar un tipo diferente de historias sobre diferentes tipos de personajes, y para todos los que pensaban que el formato estaba muerto, resultó ser una verdadera lección. Entonces, ¿qué opinas? ¿Eres fan de las comedias de falso documental? Y si es así, ¿cómo crees que Abbott Elementary se compara con las demás? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y si te gustó este video, definitivamente encontrarás otros que te gusten si revisas el resto del canal. Como siempre, gracias por suscribirte a Nerdstalgic.